están? Bienvenidos al espacio Conectando Voces del Club Cupa, que tiene la finalidad de conectar con la comunidad y sacar a conversación temas ambientales de interés. Mi nombre es Estefanía Checa, soy la actual presidenta del Club Cupa y tesista de la carrera de Ingeniería Ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Arias y estoy cursando el 9º semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Nieto. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y curso el 5º semestre de la carrera. Bueno, chicos, gracias. Andrés y Carolina son miembros del Club Cupa y van a estar durante todo este espacio hablando sobre lo que son residuos sólidos urbanos. Al momento que hablamos de los residuos sólidos urbanos, hablamos de un poco más de lo que son los residuos domiciliarios, los que se generan en el hogar. Pero también hay que recordar que hay otro tipo de residuos, que son los residuos peligrosos y los residuos especiales. Los residuos peligrosos son aquellos que cuentan con características especiales, que son corrosivos, pueden presentar reactividad, pueden ser tóxicos, inflamables o presentar un peligro biológico. Mientras que los residuos especiales son aquellos que no se encuentran dentro de los residuos peligrosos. Entonces, teniendo un poco una contextualización de lo que son los residuos sólidos urbanos, podemos definir que pueden haber residuos sólidos urbanos peligrosos y residuos sólidos urbanos no peligrosos. Y pueden enmascarar los diferentes tipos de clasificación de residuos. Como sabemos, hay muchas, porque puede haber por su origen o por su fuente. Entonces, teniendo esto un poco más claro, podemos continuar. Bueno, yo creo que es importante también conocer la diferencia entre un desecho y un residuo. Principalmente un desecho es todo aquel objeto, material o sustancia que generados que por su naturaleza heterogénea no es susceptible a ser reutilizado o a ser reciclado, convirtiéndose en algo inútil para cualquier proceso posterior. A diferencia del residuo que dice que según la Organización de las Naciones Unidas es todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su propietario. Es decir, que nosotros podemos reutilizarlo y producir nuevos productos a partir de estos. Ok. Andrés. Bueno, como habían dicho mis compañeras anteriormente, en sí los residuos sólidos es la basura o desperdicio que se genera en los núcleos urbanos, como en este caso son las casas, tiendas, oficinas, etcétera. Los residuos sólidos podemos dividirlos en 3 grandes grupos, que son los orgánicos, que en este caso vienen siendo las verduras, los desperdicios de frutas, cáscaras de huevo, restos de alimentos. En los orgánicos, que en este caso son el papel, el cartón, el plástico, vidrio y metal, y los insumos sólidos, los residuos sólidos peligrosos, que son los insumos médicos, sustancias químicas y ácidos. Claro. Gracias, chicos. Ya tenemos un poco de conceptualizar lo que son los residuos sólidos urbanos. Y ahora vamos a contestar algunas preguntas que nos enviaron. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los residuos que más se generan en el Ecuador? Los residuos que más se generan en el Ecuador principalmente son los de residuos de tipo orgánico, que constituyen un 53.9%, estos que son de los restos de comida, desechos de animales y vegetales, restos de madera, que al no ser tratados, estos provocan emisiones de metano, contribuyen a lo que es el efecto invernadero y la contaminación de acuíferos por la lixiviación de estos residuos. También tenemos los residuos inorgánicos, los que más se generan son el cartón y el papel, que representa el 24.4%, el plástico el 10.9% y en menor proporción generando los metales y la chatarra en un 6.5% y el vidrio el 4.4%, que al no darles un tratamiento específico llegan a contaminar el agua, el suelo y el aire. Ok, gracias, Caro, por esa información. A continuación tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer con los residuos sólidos que se generan en el hogar? Andrés, tal vez nos puedas ayudar. Es un problema muy grande debido a que las personas en la actualidad tenemos un consumo muy desmedido de lo que es el plástico, cartón, etcétera, entre otros. Entonces, ¿qué hacer con eso? Una idea muy clara puede ser, al momento de adquirir una botella de plástico, frascos de vidrios o botellas de vidrio, podemos hacer un sinnúmero de manualidades, como en este caso podría ser con las botellas. Podemos hacer maceteros, comederos para pájaros, podemos hacer portalápices, y con las botellas de vidrio y frascos podemos hacer lámparas, vasos, adornos para el hogar.
En este caso, una recomendación de qué hacer con todo esto es también en los residuos orgánicos. Podemos crear compostas en nuestro hogar con el objetivo de ayudar a producir un abono orgánico, valga la redundancia, y aportar buenos nutrientes a nuestras plantas. En sí, la conclusión aquí sería crear conciencia ambiental. En eso radica todo, porque al momento de nosotros crear una conciencia ambiental es donde comenzamos a pensar diferente y evitamos el consumo desmedido que tanto tenemos. Otra solución ante todo eso, para evitar decir qué hacer con los residuos que tenemos, es tratar de evitar. Un ejemplo podría ser uno cuando va al supermercado, en vez de a lo que compra sus cosas, utilizar 8 o 5 fundas, puedes llevar bolsas de tela, que con eso ayuda, tranquilamente las lava y no contamina el planeta. Al igual que uno cuando va a comprar el pan, bien puede ser en la esquina de su casa, a 3 cuadras, la funda la utiliza alrededor de unos 2 a 3 minutos. ¿Cuánto tiempo se demora en descomponer? De 150 años a 300. ¿Qué hacer ante esa solución? Ante ese caso, buscar soluciones como llevar una panadera. En la actualidad tenemos los Tupperware, es algo muy utilizable y nos sirve bastante. Eso, gracias. Es súper importante conocer las alternativas que uno tiene para hacer sus actividades, que normalmente, es verdad, utilizamos una funda y una funda lo usamos porque por unos 30 minutos, 20 minutos. Entonces, gracias, Sebas. Eh, ¿Quieres tal vez algo aportar, Caro? Sí, yo creo que la mejor manera, como ya explicó mi compañero, es crear conciencia ambiental, una conciencia de una cultura de reciclaje, principalmente desde la fuente, desde los hogares, que reciclen lo que tenemos orgánicos, plásticos, cartón, y sean reutilizables, les podemos dar un nuevo uso, ya que estos, si no se reciclan, van a llegar a vertederos y disminuyen el tiempo de duración de estos rellenos sanitarios o vertederos. Entonces, creo que es la mejor alternativa. También existen alternativas de energías renovables, como puede ser la biomasa, que se utiliza los materiales, la materia orgánica para crear energía eléctrica a través de diferentes procedimientos, que es algo que al ser renovable, se utiliza menos energía, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que nosotros podemos empezar desde nuestros hogares, desde nosotros mismos, creando esta cultura de reciclaje en como nuestra educación ambiental, se podría decir. Gracias, Caro. Y tienes razón, o sea, primero hay que partir desde una educación ambiental para grandes cambios ambientales. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con lo que mencionaste, que son, ¿cuáles son las alternativas de solución de la contaminación por los residuos sólidos en Ambato y en Riobamba? Entonces, es algo genial que hayamos tenido esta pregunta de la ciudad de Ambato y de Riobamba, porque en sí es algo tan simple y tan complejo que es la separación de los residuos desde la fuente. Entonces, es una decisión muy sencilla, pero es algo muy complejo que tiene algo atrás. Por ejemplo, dentro de la gestión de los residuos sólidos, separar la fuente nos permite tener los residuos que pueden ser aprovechables, ya sea la materia orgánica, la materia inorgánica. Dentro de lo inorgánico podemos tener como cartón, vidrio, plástico. Entonces es algo también complejo tener una jerarquización de residuos. Esta jerarquización nos habla de una pirámide que habla desde la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, la valorización energética, al final para llegar a su disposición final. Entonces, tener en claro esta pirámide es muy esencial dentro de un sistema de gestión de residuos, porque ahí nos podemos tener en cuenta que podemos minimizar desde el punto de la generación. Entonces, si yo genero menos residuos, al final de la disposición final tendré menos residuos que el ambiente pueda soportar. Entonces, como les decía, es algo tan simple y tan complejo a la vez, porque requiere de esfuerzos tanto políticos como esfuerzos ciudadanos. Los esfuerzos políticos van desde la parte del municipio, ya que ellos son los que tienen esta competencia. Entonces, lo que implica tener acción en eso, tener programas que incentiven al reciclaje, tener infraestructuras para aprovechamiento, también que involucra a la comunidad en temas de educación ambiental, en crear un sustento legal aplicable. Entonces, articular todas estas acciones desde el punto político es muy esencial y desde el esfuerzo de los ciudadanos, porque está la normativa y las ordenanzas de Ambato y de Riobamba
hablan de la separación en la fuente, pero lo que normalmente la gente, los ciudadanos hacemos es todo mezclar en una funda. Y eso es debido al problema que tenemos con la contenerización. Tener contenedores es un problema, aunque digan, sí, a la final, cuando se crearon los contenedores, era una solución para no tener los desechos sólidos en las veredas o acumulados y que vayan vectores y que hayan puntos de infección. Pero lo que no se consideró, no se vio a largo plazo, es lo que estamos haciendo actualmente, que es poner los residuos en una funda plástica, dejarlos en el contenedor y crear la conciencia de los ciudadanos de que una responsabilidad llega hasta poner en el contenedor, donde no es así. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado y sumar todos esos esfuerzos, tanto políticos, ciudadanos, encaminados. Entonces, creo que las soluciones, como les digo, es algo tan simple de separar en la fuente, tener una infraestructura, tener una jerarquización de residuos, y tan complejo como todo lo que viene atrás, tanto político, tanto social, económico y ambiental. Y si podemos comparar entre Ambato y Riobamba, hay ciertas similitudes. Los dos tienen un sistema de contenerización. Incluso la vida útil que tiene aquí el relleno sanitario de Ambato es hasta el próximo año. Y la celda emergente que se cuenta en Riobamba es hasta el mes de agosto, porque se creó en 2016, pero tiene una proyección de 4 años con 8 meses para su vida útil. Entonces, creo que son dos ciudades que estamos enfrentando este sistema de gestión que podría mejorar. Sobre todo, hay que saber que no es sostenible y a la final, en el tiempo, hay que optar por otro tipo de sostenibilidad, que es el aprovechamiento. Y eso, y por lo general la gente dice, ¿qué voy a dejar en el mundo? ¿Qué es lo que, cuál va a ser el legado? Pero si veamos un poco más de cerca, podemos ver que estamos dejando una cantidad de residuos enorme y no tener conciencia de eso nos hace responsables. Tal vez alguien quiera aportar. Eh, bueno, como dijo Steffi, yo creo que en sí, en realidad dejamos mucho, pero dejamos mucho mal, porque solo estamos una vez aquí en esta tierra, que yo siempre digo esto, el planeta nos brinda tanto y nosotros le damos tan poco, entonces sí sería necesario, tal y como dijimos anteriormente, nosotros tres, crear la conciencia ambiental de saber que esto no lo vamos a tener para siempre, aprovechar los recursos que tenemos, más no desperdiciarlos ni tampoco abusar. Más que todo sería vivir una vida tranquilo, conectado con la tierra, disfrutando y aprovechando los bienes que nos da, tanta riqueza natural que tenemos y que a veces ni siquiera sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Sí, también creo que por la situación que estamos pasando ahora actualmente, que es la pandemia, nos ha hecho reflexionar de cuán importante es la naturaleza para nosotros, cuánto nos brinda y qué servicios nos da y nosotros cómo actuamos contra ella, contaminándola. Y entonces pienso que actualmente también se están generando residuos que deberían ser tratados, como son los guantes plásticos, las mascarillas, también los residuos infecciosos de los hospitales que están aumentando últimamente y que no se les da un tratamiento específico, no se les toma en cuenta por esto de la pandemia. Entonces creo que debemos crear conciencia ambiental entre todos y tener un buen manejo desde nuestras casas. ¿Qué hacer con los guantes? ¿Qué hacer con las mascarillas? Ya que son también restos infecciosos que provocan cuando llegan a los rellenos sanitarios y afectan a las personas que principalmente trabajan ahí como recicladores. Pueden contraer una enfermedad o pueden tener este tipo de afecciones, además por las plagas que se causan ahí. Entonces pienso que debemos mejorar, tener en cuenta una conciencia ambiental y cuidar nuestro planeta porque es nuestro medio de vida y nada. Sí, gracias, Caro. Y sobre todo tocaste un tema muy importante, que son los minadores y los minadores base. Eh, como decía, parte desde una decisión personal, ciudadana y política, porque si nosotros como personas y como ciudadanos hacemos esta clasificación de residuos, colocamos donde debe ser, a la final se va a aprovechar y sobre todo el trabajo de los minadores va a ser mucho mejor.
porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente tenemos plástico, tenemos botellas, pero todo lo colocan en una funda y esto les contamina y los hace que no sean reciclados. Entonces, tocar este tema también influye bastante en mejorar la calidad de vida de este grupo, que son los minadores base, que hacen realmente un trabajo muy noble al separar estos residuos y hacerlos aprovechables. Entonces, chicos, ¿alguna reflexión, algún mensaje que quieran decir? Ya. ¿Sí? Yo creo que un mensaje sería, como habíamos dicho anteriormente, todo radica desde nuestro hogar. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Nosotros podemos decir que en un hogar de 3 a 5 personas somos pocos, pero no hacemos nada, ¿no? En realidad hacemos bastante, porque esas 5 personas o 3 personas que están creando conciencia ambiental se genera en otro círculo y así se va pasando de círculo en círculo en círculo y con un pequeño cambio hicimos una gran diferencia de llegar a las demás personas y dar a conocer esta crisis que en realidad estamos pasando y saber qué hacer ante Ya. esto. Mi mensaje para todos sería que creemos una cultura de reciclaje. Creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es algo importante que debemos realizarlo, una cultura de reciclaje para disminuir estos residuos y aprovecharlos de mejor manera para crear nuevos productos y reducir la contaminación tanto al aire, al suelo y al agua que actualmente están siendo más vulnerables. Ese es claro. Y creo que la cultura de reciclaje viene bastante influenciado con la práctica, y sobre todo con normativa que dirija a la ciudadanía a actuar en un bien común. Entonces, como ustedes dicen, viene el esfuerzo desde casa, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que se nos brinde este servicio, que exigir instalaciones que aprovechen los residuos. Entonces, eso ha sido un gusto hablar con ustedes, Carolina Arias, Andrés Nieto. Este espacio es dedicado para la comunidad y sobre todo para los chicos de CUPA que tengan su intervención, que les conozcan más y que conozcan más de lo que hace un ingeniero ambiental y sobre todo hablar y conversar sobre temas ambientales de interés. Gracias, chicos. Gracias, Steffi. Gracias a ti.